Imagina que te vas a dormir. Un dormitorio completamente normal. Londres victoriano, 1858. Las paredes están cubiertas con un papel pintado de moda, de un intenso verde esmeralda. Precioso. Con motivos florales. Los vecinos te envidian. Y a la mañana siguiente te despiertas con náuseas, dolor de cabeza y sangre en la almohada. Una semana después muere tu hijo pequeño. Los médicos no saben qué decir. ¿Cólera? ¿Disentería? ¿Constitución débil? No. Son tus propias paredes las que te están matando lentamente. Así murieron cientos de miles de personas en toda Europa, durante un siglo entero. Y el culpable se escondía en el color más bello de la época, el verde. Hoy te voy a hablar del elemento número 33, de la sustancia que llamaban polvo de herencia, del rey de los venenos, que durante siglos trabajó en silencio, más discreto que cualquier asesino, y que, quizás, ahora mismo está en tu plato de arroz. Permíteme presentarte, el arsénico. Esta es la historia de una sustancia que se ha cobrado más vidas que cualquier otro veneno en toda la historia de la humanidad. Una historia sobre química que se esconde en papeles pintados, en juguetes infantiles, en caramelos verdes y en vestidos de baile. Sobre cómo un descubrimiento en 1836 cambió la criminología para siempre. Y sobre cómo el veneno más mortífero del planeta, hoy en día, cura el cáncer. Quédate hasta el final. Al terminar te contaré el mayor envenenamiento masivo de la historia. No ocurrió en la Edad Media. Ocurrió prácticamente ante nuestros ojos, y nadie lo detuvo. Primero, entendamos qué es exactamente el arsénico. No el polvo de las novelas de Agatha Christie, no lo que usan para envenenar a las abuelas por la herencia, sino un elemento químico real. Tiene su propio lugar en la tabla periódica, su propio carácter. Abre la tabla periódica, busca la casilla número 33, ahí está. Gris, de aspecto metálico, con una masa atómica de aproximadamente 75. Por naturaleza es un metaloide, es decir, ni una cosa ni la otra. Se parece a un metal, pero se comporta como un no metal. Un auténtico camaleón químico. Pero lo más interesante es quiénes son sus vecinos. Justo encima del arsénico en la tabla está el fósforo. Recuerda esa palabra, fósforo. Porque precisamente por culpa de ese vecino, el arsénico se volvió mortal. En química hay una regla sencilla. Cuanto más cerca están dos elementos en la tabla, más cosas tienen en común. El arsénico y el fósforo tienen una estructura electrónica similar, capacidades parecidas para formar enlaces, un tamaño atómico parecido, tan parecidos que nuestro organismo se confunde, y toma el arsénico por fósforo. Y el fósforo, por cierto, no es ningún elemento exótico, está en tu ADN, en el ATP, la principal molécula de energía de la célula, en los huesos, en el esmalte dental. Ahora mismo, cuando aprietas el puño para rascarte la nariz o hacer scroll con el ratón, son los enlaces de fósforo los que trabajan. Cuando tu cerebro procesa esta frase, son enlaces de fósforo. Cuando tu corazón late, también son ellos. Sustituye esos enlaces por arsénico y la célula deja de funcionar. En silencio, sin ruido, sin dolor. Simplemente se apaga, como una bombilla fundida. Ahí está el truco del rey de los venenos. No te destruye a golpes, sustituye tus propias moléculas. Desde dentro. Y aquí hay algo que suele romper los esquemas. Cuando escuchas la palabra arsénico, imaginas un polvo blanco en un frasquito de cristal, con la calavera y las tibias. ¿Verdad? Pues bien, esa es solo una de sus formas, simplemente la más famosa. El arsénico puro puede ser de varios tipos. El gris es el más estable, ese de apariencia metálica con su característico brillo. El amarillo es blando, ceroso e inestable. El negro es amorfo, parecido a un trozo de carbón. Además, el arsénico aparece en la naturaleza en forma de minerales increíblemente hermosos. El rejalgar es rojo escarlata, como una gota de sangre solidificada. El oropimente es dorado amarillento. En la antigua China lo llamaban la piedra real amarilla y lo molían para hacer pinturas. La arsenopirita es gris acerado, brillante como la escarcha sobre el metal.
Si vieras estas piedras en una vitrina de museo, pensarías, ¡qué belleza! Y no te equivocarías. Solo que esa belleza es veneno. Y luego está el óxido de arsénico 3, el famoso arsénico blanco. Fórmula: AS-keto o arom. Si lo pusieras junto al azúcar en polvo, no sabrías distinguirlos. Sin olor, sin sabor, soluble en agua. El sueño de un asesino, la pesadilla de un médico forense. Ese polvo blanco pasó a la historia como el polvo de herencia. Para entender por qué el arsénico se convirtió en el principal veneno de la humanidad, hay que trasladarse a la Edad Media, a la Italia del siglo Tiseñotodi, a las calles de Roma, donde se tejen intrigas, a Venecia, donde el Consejo de los 10 sabía cómo deshacerse de sus enemigos en silencio. En aquella época la medicina estaba más o menos al nivel de apliqué un sapo sobre la zona afectada. Las farmacias vendían lo que hoy clasificaríamos en la categoría de productos de limpieza y raticidas, todo en uno. Comprar arsénico era más fácil que comprar un paquete de sal hoy en día. Sin documentos, sin registros firmados. Te acercabas al mostrador, ponías una moneda y te ibas con el sobrecito en el bolsillo. En algunas ciudades de Italia, el boticario incluso podía recomendarte la dosis adecuada, supuestamente para las ratas. Y aquí comienza la página más oscura de la historia del elemento número 33. Existe la leyenda de la cantarela. Supuestamente era un polvo con el que los Borgia se deshacían de sus enemigos. El papa Alejandro Ajatodic y sus hijos Cesare y Lucrecia convirtieron la cena de gala en la habilidad social más peligrosa de la época. Según se dice, la receta de la cantarella se guardaba en el más absoluto secreto y solo se transmitía dentro de la familia. Los historiadores aún debaten exactamente qué contenía, pero el arsénico casi con toda certeza estaba entre sus ingredientes. Lo subrayo, según la leyenda. Las pruebas documentales son escasas. Gran parte de la historia de los Borgia es una mezcla de verdad y rumores que los enemigos de la familia exageraron con gusto. Pero el hecho de que en la Italia de aquel tiempo la expresión cena italiana provocara un escalofrío es un dato históricamente verificado. En Venecia, por ejemplo, bajo el Consejo de los 10, existía el cargo oficial de envenenador del Estado. Suena a guión de serie, pero es una práctica documentalmente confirmada. En los archivos se conservan encargos para eliminar gobernantes incómodos de ciudades vecinas. Con precios, plazos, nombres. La burocracia veneciana lo registraba todo. Pero lo que sigue no tiene ninguna leyenda, solo documentos. Siglo Tisengetedic, Italia. Entra en escena una mujer llamada Giulia Tofana, una modesta vendedora de cosméticos. Vende a las damas un blanqueador de piel llamado Maná de San Nicolás. Un frasquito pequeño, precio razonable. Solo que no es ningún cosmético. Es una solución de óxido de arsénico, con trazas de plomo y antimonio. El líquido es transparente, sin sabor, sin olor. Unas pocas gotas en la taza de la mañana, y un par de semanas después, la casa tiene una nueva viuda. Sin sospechas, porque los síntomas, vómitos, debilidad y deshidratación, los médicos los atribuían al cólera o a los miasmas. Según distintas estimaciones, el Aqua Tofana acabó con entre 600 y 1000 hombres en toda Italia. Las cifras son discutibles, pero incluso tomando el límite inferior, son 600 cadáveres obra de una sola vendedora de cosméticos. El modelo de negocio de Tofana, por llamarlo de algún modo, era casi genial. No vendía veneno directamente, vendía un remedio curativo. Y en ese diminuto frasquito el veneno se camuflaba como medicina para enfermedades femeninas. Si algún vecino o familiar empezaba a sospechar, la clienta simplemente mostraba el frasco. Es para mí, para la migraña. Sin cargos, sin pruebas. Cuando la Inquisición finalmente atrapó a Tofana, según cuenta la leyenda, confesó esas muertes bajo tortura. Después vino el juicio y la ejecución. Pero el Aqua Tofana quedó en la historia como el primer veneno comercial verdaderamente masivo. Cruzamos los Alpes, Francia. La corte de Luis XIV, década de 1670. Era de pelucas, bailes y encajes, y de repente, envenenamientos masivos en la más alta aristocracia.
Todo comienza con el caso de la marquesa de Brinvilliers, la encantadora Marie-Madeleine d'Aubray, adinerada, casada, aburrida. Inicia un romance con un oficial llamado Sainte-Croix, quien, para su desgracia, también resulta ser aficionado a la alquimia. Juntos empiezan a experimentar, primero con vagabundos y pacientes de hospitales, donde la marquesa iba a hacer el bien, llevando golosinas a los pobres. Después con su propio padre, luego con dos hermanos. El objetivo era claro, la herencia. Y aquí viene lo más escalofriante. La marquesa llevaba un diario, con la lista de víctimas, síntomas y dosis. Trataba los asesinatos como un experimento científico, fría, sistemática. Anotaba tranquilamente cuántos días tardaba en morir cada indigente después de su regalo. Ajustaba la composición, refinaba el método. Sobre el papel, todo parece un cuaderno de laboratorio. Solo que los sujetos de prueba eran personas vivas. Todo salió a la luz por casualidad. Tras la muerte de su amante, en su habitación encontraron un cofre con polvos y una carta, con la lista de las víctimas. Ese mismo diario. A la marquesa la decapitaron en la plaza de Grève. Pero su caso arrastró un ovillo tan enmarañado que el rey Luis creó un tribunal especial, la Chambre Ardente. Y entonces se descubrió que el envenenamiento en la corte no era un caso aislado, era una epidemia. La figura central de la segunda oleada fue Catherine Montboisin, la famosa Lavoisin. Adivina, comadrona y a su vez, principal proveedora de venenos para la aristocracia parisina. Por su laboratorio pasaron decenas de damas de la nobleza. Entre sus clientas, incluso la favorita del rey, Madame de Montespan. El escándalo fue tan grande que Louis Thyssen-Nedjedic archivó parte de los documentos, personalmente, para no manchar el honor de la corte. A Lavoisin la quemaron en la hoguera. Decenas de cómplices la siguieron. De no haber intervenido Luis, hoy leeríamos los nombres de un par de centenares de duquesas y condesas en los libros de criminología. El rey prefirió que quedaran como heroínas de novela. El retrato de la época quedó amable, luminoso, empolvado, no envenenado. Y surge una pregunta lógica. ¿Por qué el arsénico? ¿Por qué fue precisamente él el arma favorita de los envenenadores durante 4 siglos? Piénsalo. Tienes a tu disposición decenas de sustancias tóxicas, cianuros, alcaloides de origen vegetal, mercurio, plomo. ¿Qué llevaba a un envenenador a elegir el polvo blanco del número 33? La respuesta cabe en 3 palabras: accesibilidad, discreción, impunidad. El arsénico se vendía libremente en cualquier farmacia como veneno para ratas. Precio de miseria, sin sabor, sin olor. Se disuelve en cualquier líquido. Y lo más importante, hasta mediados del siglo XIX nadie en el mundo sabía detectarlo. En el cuerpo de un difunto, nadie. ¿Lo entiendes? Imaginemos, muere el marido. Lo examina el mejor médico de París. El estómago tiene una ligera irritación, como en un envenenamiento alimentario. Sin huellas, sin pruebas. Dictamen: muerte por causas naturales. La viuda hace las maletas y se va a Niza, a gastar la herencia. Por eso, polvo de herencia. Por eso, durante 4 siglos, la nobleza europea se fue aniquilando mutuamente como si segara hierba. Y por eso, lo prometo, en unos minutos llegaremos al momento que lo detuvo todo. Pero antes, el capítulo más siniestro de la historia del arsénico. Aquel en el que nadie quería matar a nadie, y por eso morían sobre todo los niños. ¿Sabes? Este capítulo tiene un objeto de museo muy incómodo. Si entras en el Museo Victoria y Alberto de Londres, en la sala dedicada al diseño victoriano, puedes ver fragmentos de papel pintado del siglo XIX. Esmeralda, turquesa, con motivos de hojas y flores. Siguen ahí, bajo una vitrina de cristal. Los conservadores los manipulan con guantes, no porque sean frágiles, sino porque siguen siendo tóxicos. 1775, Suecia. Un farmacéutico llamado Carl Wilhelm Scheele, uno de los más grandes químicos de su tiempo, que descubrió también el oxígeno, el cloro y el manganeso, mezcla en un matraz arsenito de cobre y obtiene un verde increíble.
Hasta ese momento, los tintes verdes disponibles para la humanidad eran, digámoslo así, bastante limitados. Los pigmentos vegetales se desvanecían en pocos meses, los minerales eran apagados, pero este era un esmeralda profundo, intenso, casi luminoso. No se desvanecía, no perdía brillo, y era baratísimo. Los artistas enloquecieron. Schiele al principio no publicó la fórmula, luego la publicó, y empezó el caos. Verde de Schiele, verde de París, verde de Schweinfurt. Todos son compuestos de cobre con arsénico, variantes de un mismo asesino. Y aquí comienza lo más terrible, porque durante unos 70 años, esta sustancia impregnó la vida cotidiana europea. No en fábricas químicas, no en laboratorios, sino en los hogares más corrientes. Con el verde arsenical se fabricaban papeles pintados, los más de moda, los más hermosos. El color verde en la época victoriana simbolizaba la naturaleza, el romanticismo, la salud y la paz interior. Paradoja cruel. Con él también se pintaban juguetes infantiles, soldaditos de madera, muñecas, esos mismos caballitos de madera que aparecen en todas las ilustraciones de historias del siglo XIX. Con él se hacía el pigmento para los vestidos de baile. Toda modista soñaba con un vestido color esmeralda. Cuando se pusieron de moda las telas de gasa salpicadas de cristalitos de pigmento, las damas dejaban tras de sí una estela de polvo arsenical, directamente en el aire del salón de baile. Con ese mismo verde se pintaban flores artificiales para sombreros, velas, etiquetas de botellas de vino, teteras, cajitas de bombones, y en casos especialmente temerarios, los propios bombones. Bradford, Inglaterra, 28 de octubre de 1858. Un confitero llamado William Hardacre, apodado Humbly Billy, vende caramelos de menta en el mercado. Para abaratar costes, añade al producto un relleno de tiza y yeso llamado Daft. Ese día el proveedor estaba enfermo. El ayudante fue a la farmacia y tomó del almacén lo que creyó que era yeso. 12 libras de polvo blanco. Lo echaron en el caldero, extendieron la masa, cortaron los caramelos, los vendieron. No era yeso, era óxido de arsénico 3. Habían confundido los barriles. Cada caramelo contenía aproximadamente la dosis de veneno suficiente para matar a 2 adultos. A la mañana siguiente empezaron a llegar los primeros afectados a los hospitales de Bradford. Al principio los médicos pensaron que era cólera. El cólera llegaba en oleadas por toda Inglaterra en aquellos años, y los médicos estaban acostumbrados a ver vómitos, deshidratación y labios amoratados. La mitad de los primeros pacientes murió antes de que alguien hiciera la pregunta correcta. ¿Qué comiste exactamente hoy? Entonces salieron a la luz los caramelos de menta, del mercado, verde y blancos, en los mismos cucuruchos de papel en todos los casos. 21 personas murieron. Unos 200 supervivientes quedaron con secuelas graves. La mayoría de las víctimas eran niños. Esos que corrían con su penique apretado en el puño a comprar golosinas baratas. Tras esta tragedia, Gran Bretaña aprobó por fin la primera ley que obligaba a etiquetar los venenos en las farmacias y a venderlos bajo normas especiales. Hasta ese momento, conviene subrayarlo, no existían leyes al respecto. Comprabas arsénico como comprarías sal. Te apuntabas en el registro, y eso tampoco en todos lados. Y hablando de esto, ¿quién fabricaba todos esos vestidos verdes? Todas esas hojitas artificiales para los sombreros de señora, esas rosas frescas que en diciembre se prendían en el corsé. ¿Quién las hacía? Londres, 1861. Una joven de 19 años, llamada Matilda Schroeder, trabaja en un taller que fabrica flores artificiales para sombreros de mujer. Su tarea consiste en empolvar a mano pétalos y hojitas con pigmento verde para que parezcan naturales. Ese pigmento es el verde de París. Acetoarsenito de cobre puro. Matilda trabaja 12 horas al día, respira ese polvo, come sus bocadillos en la misma habitación donde trabaja. Muere entre terribles sufrimientos. Los periódicos londinenses publican los detalles. Manchas azules en la piel, escleróticas amarillentas, convulsiones. Cuando los familiares vienen a recoger el cuerpo, descubren que sus uñas se han vuelto verdosas. Y el polvo verde ha quedado en las comisuras de sus ojos, bajo los párpados.
La joven estaba completamente impregnada del veneno con el que pintaba flores de papel para las damas de la moda londinense. La historia de Matilda apareció en todos los periódicos de Gran Bretaña. Se levantó tal escándalo que la opinión pública empezó a exigir la prohibición de los colorantes arsenicales. Pero la industria se resistió durante décadas más. Un color demasiado hermoso, demasiado barato, demasiado dinero había detrás de ese verde. Y ya que hablamos de envenenamiento doméstico, es el momento de recordar al paciente más famoso que el arsénico tuvo en la historia: Napoleón Bonaparte. 5 de mayo de 1821, Isla de Santa Elena. Longwood House, la residencia donde el ex emperador pasa sus últimos días. Durante mucho tiempo se creyó que Napoleón murió de cáncer de estómago. Pero en los años 60 del siglo pasado, unos investigadores analizaron mechones conservados de su cabello y encontraron una concentración de arsénico decenas de veces superior a la normal. Había dos teorías. La primera: a Napoleón lo estaban envenenando. La segunda, y aquí está lo más fascinante, las paredes lo mataron. El caso es que el papel pintado de su despacho en Santa Elena era, sí, lo has adivinado, verde esmeralda, con verde de París. Y el clima de la isla es cálido y húmedo, ideal para los hongos. Los hongos se instalan en el papel de las paredes y metabolizan el arsénico. Lo transforman en un compuesto volátil llamado trimetilarcina. Es un gas, con un característico olor a ajo. El exemperador inhalaba ese gas durante años, cada día, sentado en su escritorio. En el diario de uno de sus sirvientes se conserva una anotación. En el despacho del emperador hay un extraño olor, como a ajo podrido, sobre todo al atardecer. En los años 20 del siglo XIX nadie sabía qué significaba eso. Hoy lo sabemos. Es el olor de la trimetilarcina, el olor de un envenenamiento lento. Esta teoría no está completamente demostrada. El debate continúa. Es posible que también influyeran el agua, los vinos y los medicamentos de la época, en los que también podía haber arsénico. Pero el solo hecho de que uno de los más grandes estrategas militares de Europa probablemente fuera rematado por su propio papel pintado es, hay que reconocerlo, un final enormemente simbólico para la era del verde arsenical. Hagamos un balance provisional. A mediados del siglo XIX, el arsénico se había convertido en el principal asesino invisible de Europa. No solo como arma criminal de envenenadores, sino como parte del ambiente cotidiano, del aire del dormitorio, del polvo de una muñeca, del pigmento de un caramelo. Los niños morían en habitaciones con paredes verdes, las damas se desmayaban en los bailes. Los obreros de las tintorerías escupían sangre, y nadie, ¿lo entiendes? Nadie, salvo algunos entusiastas aislados, comprendía lo que estaba ocurriendo. Porque los síntomas del envenenamiento crónico por arsénico se parecen a los de una docena de enfermedades de aquella época. A la tuberculosis, al cólera, al agotamiento nervioso, a la debilidad de la sangre. Hacía falta alguien que dijera, aquí está el asesino, aquí está la prueba. Ese alguien ya estaba junto al mechero, con un tubo de ensayo en la mano. Permíteme presentarte a James Marsh, químico británico, modesto empleado del Arsenal Real de Woolwich. Había trabajado a las órdenes del mismísimo Michael Faraday. En 1832 invitaron a Marsh como perito en un sonado juicio. El acusado, John Bottle, estaba imputado por envenenar a su propio abuelo. Había echado algo en el café. El abuelo murió. Las sospechas apuntaban al veneno. Marsh realizó el análisis estándar de la época, la reacción con sulfuro de hidrógeno, que debía producir un precipitado amarillo en presencia de arsénico. La reacción dio resultado. Había arsénico. Pero para cuando presentaron las pruebas en el juicio, el precipitado se había descompuesto y perdido el color. Los jurados miraron aquella masa oscura y se encogieron de hombros. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Bottle fue absuelto. Años después, Bottle confesó. Sí, lo había envenenado. Lo que pasó, pasó. Marsh estaba furioso y dedicó 4 años a desarrollar un método que nadie pudiera rebatir ante un tribunal. En 1836 lo publicó, La prueba de Marsh. El principio es de una sencillez genial. Cualquier tejido sospechoso, contenido del estómago, un trocito de hígado, cabellos, se disuelve.
La mezcla resultante se trata con zinc y ácido. Si la muestra contiene arsénico, este se combina con hidrógeno y forma un gas. Arsina. Fórmula: ASH-Arom. Este gas se hace pasar por un tubo de vidrio calentado. La arsina se descompone. El arsénico metálico puro se deposita en la pared interior del tubo, formando un brillante espejo gris oscuro. Ese espejo puede mostrarse al jurado, conservarse como prueba, fotografiarse. No se descompone, no se decolora, no desaparece. Y lo más importante, el método detectaba cantidades de veneno tan minúsculas que hasta ese momento eran invisibles para la ciencia. Centésimas de miligramo. Simples microgramos. ¿Lo entiendes? Algo que no notarías con el dedo en el fondo de una taza de café. Si antes el envenenador dormía tranquilo porque después del entierro no quedaban rastros en el cuerpo, ahora sí quedaban. Incluso años después, incluso tras una exhumación, incluso en los cabellos que habían guardado como recuerdo. La prueba de Marsh se convirtió de inmediato en la principal herramienta de los criminalistas europeos. Se enseñaba en las facultades de medicina. Los periódicos escribían sobre ella. Los abogados defensores maldecían al discreto inglés. Y las viudas que hasta ayer estaban seguras de salir impunes, ahora contrataban a los mejores juristas. 1840. Francia. El sonado caso de Marie Lafarge. Una joven esposa acusada de envenenar a su marido, un industrial de provincias. El caso se convierte en la sensación de la prensa francesa. El perito local realizó la prueba con el método antiguo. Resultado negativo. Los defensores de Marie celebran la noticia. Entonces, el fiscal exige traer de París al principal químico forense del país, Mathieu Orfila, el mismo que imparte clases de toxicología en la Sorbona y escribe los manuales. Orfila llega, aplica la prueba de Marsh, esta vez correctamente, respetando todas las sutilezas del procedimiento, y encuentra arsénico, en el cuerpo del difunto, en el polvo sospechoso hallado en el armario, en la taza de la que bebía el moribundo. Marie Lafarge fue condenada a trabajos forzados a perpetuidad. Fue la primera sentencia condenatoria en la historia de la humanidad, dictada sobre la base de un análisis químico. A partir de ese momento, el envenenamiento como fenómeno masivo en Europa quedó prácticamente zanjado. No del todo, la gente siguió envenenando durante mucho tiempo. Pero la edad de oro del polvo de herencia había terminado. La ciencia había ganado. Pero te prometí responder a la pregunta: ¿cómo mata exactamente el arsénico? ¿Qué ocurre a nivel molecular cuando una pizca de polvo blanco llega al torrente sanguíneo? ¿Recuerdas que al principio dije que el arsénico es pariente cercano del fósforo? Pues bien, ahí está toda la clave. En cada una de tus células, ahora mismo, tienen lugar reacciones con grupos fosfato. La más importante de todas es la producción de ATP. Esa es la molécula en la que la célula almacena energía. Sin ATP no puedes parpadear, no puedes cerrar el puño, no puedes pensar ni un solo pensamiento. La producción de ATP es una larga cadena de reacciones, y en uno de los pasos, el fósforo se incorpora a esa cadena. Pero cuando el arsénico aparece en la sangre, la célula lo coge por error. Lo confunde con fósforo, lo incorpora a la molécula. Se forma un arsenato en lugar de un fosfato. El problema es que el enlace arsenical es inestable. La molécula con arsenato se rompe antes de tiempo. La energía no se almacena. La célula pierde la capacidad de producir ATP. Este fenómeno en bioquímica tiene incluso un nombre propio: arsenólisis, es decir, ruptura por el arsénico. La glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, los tres pilares sobre los que descansa el metabolismo energético de la célula viva, se desmoronan uno tras otro. No de golpe, poco a poco, como si alguien fuera quitando una a una las bombillas de un largo guirnaldo navideño. Paralelamente, el arsénico ataca otro punto vulnerable. Bloquea toda una clase de enzimas, aquellas que tienen átomos de azufre en su centro activo. Por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa. Sin ella, la célula no puede quemar glucosa para obtener energía. Una analogía sencilla. Imagina una central eléctrica. En la entrada entra el combustible,
En la salida sale la energía para toda la ciudad. El arsénico introduce en esa central piezas defectuosas que parecen auténticas, pero que se rompen bajo carga. Al mismo tiempo, su cómplice atasca los engranajes que funcionan. La central se detiene. La ciudad, que eres tú, se queda a oscuras. Primero mueren las células de los órganos que más energía necesitan: el intestino, el hígado, los riñones, el corazón, el sistema nervioso. Externamente se parece a un grave envenenamiento alimentario que deriva en fallo multiorgánico. No voy a describir los síntomas en detalle, no hace falta ni para ti ni para mí. Solo diré que la dosis letal de arsénico blanco para un adulto es de unos 100 miligramos, menos que una pizca de sal en la punta de un cuchillo, un montoncito diminuto, sin sabor, sin olor, suficiente para una persona. Por cierto, existe un curioso fenómeno médico llamado líneas de Meese. Son franjas blancas transversales en las uñas que aparecen varias semanas después de un envenenamiento por arsénico, talio u otros metales pesados. Crecen junto con la placa ungueal, y los médicos forenses pueden calcular por su posición exactamente cuándo recibió la víctima la dosis de veneno. 10 milímetros desde la lúnula significa que el envenenamiento ocurrió hace unos 100 días. El propio cuerpo escribe la cronología de su muerte en sus propias uñas. Y aquí comienza la parte más asombrosa de toda esta historia. ¿Recuerdas que prometí al principio que uno de los venenos más terribles del planeta hoy en día cura el cáncer? Ha llegado el momento de cumplir esa promesa. 1908. Premio Nobel de Fisiología o Medicina. El galardonado es el médico alemán Paul Ehrlich. Recibe el premio por sus trabajos sobre inmunidad, pero su proyecto más sonado todavía está por llegar. En 1909, Ehrlich y su ayudante Sahachiro Hata crean el compuesto número 606, el 600avo intento de sintetizar el principio activo. Al preparado lo llamaron Salvarsan. Su base era un compuesto orgánico de arsénico. El Salvarsan fue el primer medicamento de la historia que atacaba directamente al agente causante de la enfermedad sin dañar gravemente al paciente. Es decir, el primer fármaco quimioterapéutico real. Faltaban 20 años para el descubrimiento de la penicilina, y Ehrlich ya podía tratar la sífilis. Salvó millones de vidas. La idea de la bala mágica que apunta directamente a la célula enferma nació aquí, del arsénico. Saltamos a nuestros días, el año 2000. La agencia estadounidense FDA aprueba el uso del trióxido de arsénico, sí, el mismo polvo de herencia, el mismo AS2O3, para tratar la leucemia promielocítica aguda, una forma especialmente grave de cáncer de sangre. Combinado con otro fármaco, el ácido retinoico todotrans, el arsénico cura hasta el 90% de los pacientes. Antes de este tratamiento, la tasa de supervivencia de esa leucemia era comparable a una sentencia de muerte. Paradoja absoluta. La sustancia que durante siglos fue sinónimo de muerte, hoy rescata a personas del umbral de la vida. En concentraciones estrictamente controladas, en una bolsa de suero estéril, bajo supervisión de oncólogos. Y aquí una aclaración importante, para evitar cualquier malentendido. Todo lo que acabo de contar es historia y bioquímica, no un consejo médico. Los fármacos basados en arsénico son una terapia muy seria. Solo los prescribe un oncólogo, solo en hospital, solo con monitorización de análisis de sangre y función cardíaca, porque los efectos secundarios de esa quimioterapia son gravísimos. Nada de lo probaré yo solo, nada de la abuela oyó que el arsénico cura, nada de infusiones ni recetas populares a pequeñas dosis. La dosis que separa el medicamento del veneno se mide en miligramos por kilogramo de peso corporal y la calcula estrictamente el médico. El ciclo se ha cerrado. El rey de los venenos ha cambiado de profesión, pero trabaja estrictamente por contrato. Solo que la historia del arsénico no ha terminado. Y aquí te contaré el mayor envenenamiento masivo de la historia de la humanidad, el que prometí al principio. Bangladesh. Años 70 del siglo pasado. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud llevan a cabo un programa a gran escala. El país sufre una terrible epidemia de diarrea, disentería y cólera. Los niños mueren por el agua superficial contaminada. La solución: perforar pozos.
extraer agua subterránea limpia desde las profundidades. En 20 años, se perforan en Bangladesh y las regiones vecinas de India unos 10 millones de pozos. El programa se llega a calificar como uno de los proyectos humanitarios más exitosos del siglo. En los años 90 se descubre que las aguas subterráneas del delta del Ganges y el Brahmaputra están contaminadas de forma natural con arsénico. Los compuestos de arsénico se filtran de las mismas rocas sedimentarias que en decenas de otros lugares del planeta. La concentración en el agua llega a superar en 50 o 100 veces el límite seguro de la OMS. Y ese límite es solo de 10 microgramos por litro. Decenas de millones de personas bebieron esa agua durante años, no durante una semana, no un mes, durante décadas. El número exacto de afectados varía según las estimaciones. Según la OMS, entre 35 y 77 millones de personas estuvieron expuestas. Es, según los cálculos más conservadores, el mayor envenenamiento masivo de la historia. Y el culpable no es ningún villano, ninguna corporación, ningún dictador. Es la naturaleza, multiplicada por un programa humanitario con las mejores intenciones del mundo. Para entender la magnitud, imagina una aldea. Llamémosla Rajoy. Unos cientos de habitantes. Cada familia tiene un pozo en su patio, con una manivela azul y un tubo de hormigón. Desde los años 80, todo el mundo bebe el agua de esos pozos. Los niños se enjuagan la boca con ella. Las mujeres cocinan el arroz con ella. Los hombres la mezclan con el té. 20 años después, casi todos los adultos de esa aldea presentan las características manchas oscuras en las palmas y las plantas de los pies. Eso se llama arsenicosis cutánea, el primer estadio del envenenamiento crónico. Después viene el cáncer de piel, el cáncer de vejiga, daños nerviosos. Los niños nacen con el sistema inmune debilitado. Los médicos locales tardaron mucho en entender qué pasaba. Creían que era lepra. Pensaban en alguna nueva infección. Solo a principios de los 2000, cuando a petición de los médicos locales llevaron el agua de los pozos a laboratorios de la capital, el diagnóstico fue evidente. La aldea de Rajoy es una imagen que engloba a miles de aldeas en Bangladesh y Bengala Occidental. Y las consecuencias del envenenamiento marcarán a toda una generación. Cáncer de piel, cáncer de vejiga, diabetes, enfermedades cardíacas. Hoy en Bangladesh se construyen sistemas de filtración. Se enseña a la gente a identificar los pozos peligrosos. A cada uno se le asigna un marcador de color, rojo o verde, según la concentración de arsénico. Pero es un trabajo para décadas. ¿Y qué hay de nosotros? No te asustes, no hace falta revisar el papel pintado de la cocina. El verde de París dejó de usarse a principios del siglo XX. Ya no encontrarás concentraciones domésticas de arsénico en los pisos modernos. Pero el arsénico está en los alimentos, en pequeñas cantidades, especialmente en el arroz, porque esa planta absorbe el arsénico del suelo con una eficiencia especial. Cualquier arroz, blanco, integral, basmati, jazmín, salvaje. Simplemente porque el arroz crece en campos inundados, el arsénico se disuelve bien en esa agua y pasa a los granos. Hay especialmente bastante arsénico en el arroz cultivado en los estados del sur de Chesultallamok, es en partes del sudeste asiático. Menos en el basmati de India y Pakistán y en el arroz de California. El más cargado de arsénico es el arroz integral, porque el arsénico se concentra en la cáscara del grano, que en el arroz integral no se elimina. Un sencillo consejo doméstico que recomiendan los dietistas. Conviene lavar bien el arroz antes de cocinarlo y hervirlo en abundante agua, como si fuera pasta, y luego escurrir esa agua. Así los granos retienen aproximadamente la mitad del arsénico. Nada de pánico, nada de renunciar al arroz, solo un hábito razonable. El arsénico también está en los mariscos, pero allí se encuentra principalmente en una forma orgánica inocua llamada arsenobetaína, que el organismo elimina casi completamente sin consecuencias. Las gambas, el bacalao, los moluscos son seguros en ese sentido. Y el arsénico también está en el agua potable, dependiendo de la región. En la mayoría de las ciudades europeas, las concentraciones están dentro de los límites normales. Pero si tienes un pozo o una captación propia,
vale la pena analizar el agua cada pocos años. No es motivo de pánico. Es un motivo para saber que la tabla periódica no es un conjunto de símbolos abstractos de un libro de texto. Es personas, historias, ciudades, épocas, enfermedades y medicamentos. Cada elemento tiene su propio carácter, y el carácter del arsénico es, sin duda, el más complejo de todos. Durante 1000 años trabajó como asesino silencioso. Hace 100 años la ciencia lo puso en su sitio. Y en los últimos 20 años salva la vida de quienes ya no tienen ninguna otra oportunidad. Es asombroso cómo una misma sustancia puede ser a la vez el arma de los Borgia y el salvador de enfermos de leucemia. Las paredes del cuarto de Napoleón y el equipamiento de una clínica oncológica moderna. El caramelo que mató a niños en Bradford y la bolsa de suero que prolonga hoy la vida de un paciente. A veces pienso que la química no es una ciencia, es un drama, simplemente interpretado por átomos. Así que la próxima vez que veas pintura verde en un cuadro antiguo en un museo, en la etiqueta de una botella antigua o en un juguete de principios del siglo XX, no lo toques. Solo por si acaso. Y si quieres que analice el siguiente elemento oscuro de la tabla periódica, escríbelo en los comentarios. Ya tengo varios candidatos para el mismo estante que el arsénico. El plomo, que durante 1000 años fue envenenando al Imperio Romano. El talio, al que llamaban el veneno de los envenenadores del siglo XX. El polonio, cuya historia empezó en el laboratorio de Curie y terminó en un hotel de Londres. Vota en los comentarios por el siguiente protagonista. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale a la campanita. Sin ella, YouTube no te mostrará mis nuevos videos por mucho que lo desees. Y antes de que se me olvide, si has llegado hasta aquí, dale me gusta. En serio, de verdad ayuda al canal. Especialmente a uno como este, donde se habla de química no como en un libro de texto escolar, sino como de un caso policial que lleva más de 2000 años sin cerrarse. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo episodio.